Buenas tardes, familia. A principios de junio nos vimos sorprendidos por un mensaje que Milton, nuestro hermano, nos envió, en el cual nos comunicaba su próxima ordenación como diácono y posteriormente como sacerdote. Aunque esa situación ha cambiado un poquito, no en el sentido de que no se va a realizar, pero durante la entrevista los voy a mantener pellizcados para que descubran los pequeños cambios que ocurrieron. En la familia se han originado inquietudes de todo tipo, y yo le he pedido a Milton una entrevista para poder aclarar los nublados del día, si los hay, o que él aclare la situación teológica para que pueda haber comprensión y hermandad. Tío Milton, ¿es su llamado lo que conocemos como una vocación tardía? Bueno, primero, querido hermano Mario y toda la familia, muchísimas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, pues las gracias a usted y las gracias a Dios. Y qué bueno que eres un medio de difusión cristiana para dar a conocer un poco los caminos de Dios en la vida de las personas. Efectivamente, es lo que se llama, soy lo que se llama una vocación tardía. Moisés era ya maduro cuando fue llamado por Yahvé. Elías era ya maduro cuando fue llamado por Yahvé. ¿Ya? Y muchos otros profetas fueron llamados siendo hombres más que maduros. En la iglesia tradicionalmente se llama vocación tardía a aquellas vocaciones que son mayores a los 40 años. ¿Qué es la comunión de iglesias episcopales evangélicas? Bueno, para explicar qué es la comunión de iglesias episcopales evangélicas, debemos explicar en un lenguaje sencillo, y me encanta esta manera que lo haces, coloquial. Vamos a explicar lo siguiente. Hasta el año 1055, después de la resurrección y ascensión del Señor a los cielos, hubo una única iglesia. La iglesia que conocemos como católica. Católica con C mayúscula significa la Iglesia Católica Romana. Católico con C minúscula significa universal, no importa cuál de todas las iglesias fuese, que así se llama, es católica por su universalidad. En el 1055 hubo un cisma, sin entrar en alta teología, generado por una disputa dentro de ciertos artículos de la fe, y dio origen a la separación de los ortodoxos. Las iglesias ortodoxas que conocemos hoy, unas están en comunión con Roma, que se llaman las iglesias uniatas, y otras están fuera de la comunión con Roma, que son la fuerza más grande, que son la del Patriarcado de Constantinopla, el Patriarcado de Alejandría, el Patriarcado de Grecia, etc. Y en el 1500 y tanto hay una nueva escisión, pero hubo otras menores en ese segundo milenio. Y esa escisión es la escisión de la Iglesia de Inglaterra, de ahí el nombre de Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana hoy es una tradición que tiene varias expresiones. Muy resumidamente dicho, la comunión anglicana tradicional es la cuya cabeza de primero entre iguales es el arzobispo de Canterbury. Es la iglesia que ordena mujeres, que ordena obispos homosexuales, etc., para ser claro y llano frente a una familia tradicionalmente católica. Ahora bien,
Hay ramas de esa tradición anglicana que es muy grande, son más o menos hoy entre todos 150 millones de personas, aproximadamente el 10-12% proporcional al catolicismo romano, si queremos establecer alguna relación. Y lo que sucedió es que cuando los anglicanos vienen a los Estados Unidos, después del periodo de independencia, ellos pasan a ser la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Y se llama episcopal y es parte hasta hoy de la iglesia anglicana tradicional, porque su gobierno es regido por obispos. Su administración es regida por obispos. O sea, la plenitud del orden sacerdotal, diáconos, obispos y presbíteros, y la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta hoy. Toda la comunión de iglesias evangélicas se llama primero evangélicas porque creemos que el mensaje de Jesús es el centro de la historia de la salvación, en primer lugar. En segundo lugar, evangélica porque creemos que la Escritura es la máxima revelación con que Dios se expresa ante su pueblo santo. Pecador o no pecador, santo y pecador, es el pueblo santo de Dios que lucha todos los días por su perfeccionamiento espiritual y moral y por el bienestar de sus semejantes. Y se llama episcopal porque tenemos el régimen del orden sacerdotal completo. Hay diáconos, hay presbíteros y hay obispos. Los tres ejes de esa comunión de iglesias que hoy tenemos presencia en los 5 continentes son la Escritura, los sacramentos y la espiritualidad, que son las 3 bases esenciales de cualquier derivación del catolicismo, o sea, de la Iglesia universal, primero indivisa y luego lastimosamente dividida. En el comunicado que usted nos hizo aparecen 2 términos. Aparece la palabra anglicana y benedictino. Yo quiero hacerle esta pregunta: ¿por qué anglicano y por qué benedictino? Es una buena pregunta, hermano mío. Bueno, anglicano significa que es la iglesia que tuvo su origen en Inglaterra, que supongo que me lo preguntarán más adelante. Me van a preguntar que si fue Enrique VIII el bárbaro que, sí, pero no que se hizo me lo que hizo. Ok, pero se llama anglicana porque es la iglesia de la Anglia, de la antigua Inglaterra, de lo que conocemos hoy como las Islas Británicas, parte de la Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones. Ok, que mayormente la Comunidad Británica de Naciones practique el anglicanismo. El anglicanismo no es solo una expresión religiosa, es un estilo y una forma de vida espiritual. Así como el católico se identifica por ciertas maneras, el anglicano se identifica por ciertas otras maneras. Benedictino, y esto es interesante que los más jóvenes o los de mediana edad de la familia sepan algo, que lo voy a decir muy rápido en los términos de tiempo que conlleva una entrevista. Antes de casarme y todo lo demás, hace más de 40 años, yo tuve inquietudes vocacionales muy fuertes. Incluso tuve una experiencia de noviciado con los padres carmelitas descalzos de la Reforma de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Viví vida conventual, o sea que esto para mí no es nuevo. Contra lo que todo el mundo piensa, a mí no me sacó ninguna mujer del convento. Yo sencillamente en aquel entonces quería ser monje, no sacerdote. O sea, lo que llamaban antiguamente para los mayores de la familia los hermanos legos, no los hermanos lelos. Okay. Como Fray Gabriel de San José, que llegaba a casa y mamá le daba un sobre con una limosna y dejaba el Serafín de Asís, que es una revista, y él andaba una alforja al hombro, una barba muy larga y un sobaquito un poquito desasiado. Pero fue un hombre muy santo que murió en el Señor. Él era un hermano lego, él no era sacerdote, ¿verdad? Como fue Fray Casiano de Madrid, un hermano no sacerdote.
Entonces yo quería hacer eso. Gracias a un nuncio apostólico que aún hoy anciano conservo la comunicación y la amistad con él, Monseñor Lajos Cada, húngaro, cuando fue nuncio en Costa Rica, su madre muere estando el de nuncio y él le celebra el novenario en el convento carmelita. Y esa semana del novenario yo estaba de sacristán en el convento. Entonces me tocaba prepararle los ornamentos, tenerle todo dispuesto para la vestición antes de la misa y hacer la oración de preparación a la misa con él. Y hablando de la vocación me dice, ¿por qué no haces una experiencia con los benedictinos o con los monjes trapenses, que son una reforma de los benedictinos? Entonces él me consiguió, ya yo había escrito hace algún tiempo, en ese periodo de búsqueda natural en toda vocación, había escrito a los benedictinos de Alta Verapaz en Guatemala. Eran americanos, norteamericanos. En aquel tiempo estaban las cosas muy complicadas políticamente, etcétera, en Guatemala, y luego se complicaron más. Entonces yo nunca pude ir a Verapaz. Y las cosas quedaron por ahí, para no hacerlo muy largo, y el que quiera más detalles, le podemos hacer citas en la casa para contar más cuentos. Entonces la historia termina en que yo voy a Chile en el verano entre 1977 entre 1978 y 1979 y permanezco más o menos 100 días, un tercio de año, en el monasterio trapense de Nuestra Señora de la Dehesa, en las afueras de Santiago de Chile, en el municipio de Las Condes, y ahí hice vida monástica, y de ahí en adelante ahí discerní yo mi vocación, vine, honestamente dije, y lo digo mirando al frente, Padre Pascual, tan querido en la familia, esta no es mi vocación, por estas y estas razones. El Padre Pascual, hoy un anciano venerable y un santo sacerdote, quería en su celo apostólico que todos los que llegaban al convento se hicieran curas, se hicieran frailes, y no es así. Entonces hubo un cierto distanciamiento allí, la cosa pasó al olvido. Tiempo después, 2 o 3 años, conocí a quien hasta hoy es mi esposa, aunque vivamos en un estado de separación, con la debida dispensa canónica, y nacieron los 4 adorados y amados hijos que tengo y de los cuales me siento orgulloso. Pero la inquietud por la vida monástica siguió, tanto así que cuando fui con mamá a ver a Roberto en la especialidad a Europa, visito los trapenses. En España visité un monasterio de clausura de los benedictinos y la Cartuja de Portaceli en Valencia. Y cuando estuve los 10 años que Dios me dio la oportunidad de servir a los más vulnerables del conflicto armado en Colombia, los que sufren más la guerra, tuve la oportunidad de tener una experiencia muy cercana durante muchos años con los monjes benedictinos alemanes de la congregación de Santa Otilia en el convento del Rosal en Cundinamarca, Colombia, al cual incluso hicimos paseos de familia y retiros de familia, etc. Y con ellos aprendí mucho de la formación benedictina. Sin pensarlo, querido hermano mío, pasan muchos años, ya yo me olvidé de la cosa, ya había formado mi propio convento, como digo yo, con madre abadesa y con 4 criaturas, ¿ya? Y bueno, como decía mamá, fraile de 2 en celda, ¿ya? Ese dicho lo decía, güey. Entonces, yo dejé el asunto allí, fui un laico comprometido muchos años, gracias al Padre Calvo, aquí hasta quien quise, hasta el último día, y a quien no pude visitar, por razones que no vienen al caso, en los últimos días para despedirme de él, pero a mí me ayudó mucho. Y al Padre Rodríguez Smith, que lo sucedió a él, a Germán. Bueno, serví como laico muchos años, hice toda una experiencia franciscana de muchísimos años, pero en los 85 yo conocí la iglesia anglicana y me encantó. Y me encantó por 2 razones fundamentales. Porque el anglicanismo tiene un principio esencial que es que la razón y la fe
pueden interactuar. No vamos a entrar aquí en una polémica teológica tipo agustiniano o tipo tomista, pero ese principio del anglicanismo permite leer la Biblia con una visión liberadora y permite que uno en conciencia elija el camino. Esa es una gran diferencia, pero aquí no estamos en competencia de quién está más santo para salvarse, sino estamos expresando cómo se manifiestan las diferentes visiones de iglesia que en el mundo hay y que son montones. A eso se debe anglicano y benedictino. Mi estima a la vida benedictina ha sido de muchos años, olvidado de todo. Aparece Marito, un padre que yo conocí en Colombia, anglicano, que había sido muchos años monje benedictino católico romano. Y él entra a la comunión de iglesias episcopales evangélicas de los Estados Unidos, en la cual hay órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, benedictinos, hay monjas también, igual que en la iglesia anglicana, cosa que normalmente el católico promedio no conoce. Entonces, resurgió al final de mi estadía en Colombia, que yo siempre mantenía por afecto, el gusto por la vida benedictina, pero laicalmente. Y hace 3, 4 años me llama y me dice, ¿todavía querés ser cura? Y le digo, bueno, cura de parroquia, no, yo soy cura de... Si sería cura, sería del clero religioso, no cura de parroquia, o franciscano, o benedictino, una cosa así. Y entonces me dice, Dios puso en mi corazón contarte esta historia, y me contó la historia. Y me dice, existimos como orden canónicamente admitida dentro de la comunión desde 1987. Y entonces le dije, bueno, pues que déjeme orar unos días y hablar directamente con Dios, a ver qué pasa. Hice la ayuda espiritual correspondiente, hablé con padres católicos de clara conciencia espiritual y dirección de almas. Y dije, emprendamos el camino. No porque tenga yo ningún mérito, sino porque Dios es el que llama y Dios es el que elige a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí vemos, Milton, cómo el Evangelio de Marcos nos muestra una serie de llamados. Tal vez de los 4 evangelistas, él es el que nos explica no solamente el montón de que llamó, sino también de diferente manera. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Tío Milton, ahora se viene la pregunta que usted profetizó hace algunos minutos. Con lo que nos viene de explicar, me gustaría que me diga qué es en esencia la tradición anglicana. Surge ella de un divorcio. Bueno, de un divorcio con la Iglesia Católica Romana sí, estamos de acuerdo. Y surge de no surge. El detonante final de elementos históricos, sociológicos, religiosos y políticos de los intereses geopolíticos de la Europa de entonces, estamos hablando de 1500 y pico, el elemento detonante por un problema de sucesión al trono inglés fue el divorcio de Enrique VIII. ¿Ya? Sí. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. En familia grande o chica, a veces las parejas, aunque nos duelen el alma y aunque no es el deseo de ninguna iglesia que la gente se separe o se divorcie, distinción por lo demás claro entre una cosa y otra, y dicen, supiste, se están divorciando fulano y fulana. Todo mundo, Marito, se enfoca en el divorcio. Sí. Pero qué curioso, el divorcio es el último elemento, es la punta del iceberg. Bueno, era que se agredían, era que tenían incompatibilidad de caracteres, era que había
que el hombre no era viril y no podía satisfacer el deseo propio de pareja, legítimo escrituralmente. Había muchas razones, pero en la que la gente se fija, viste, se están divorciando. Eso mismo pasó con la comunión anglicana. El otro día, hablando con Danilo, mi hermano, que a veces tenemos, igual que con vos y con Roberto, diferentes estilos de conversación, en cada uno por separado, o tertulias cibernéticas, decía Danilo, mira, es que yo he llegado a la conclusión de que la torta no es de Enrique VIII. Era un problema histórico, político, social y religioso. En esos días estaba yo haciendo los exámenes para poder ser ordenado diácono. Ahora podemos tal vez comentar eso un momento. Y entonces le digo, Danilo, qué curioso, fíjate que en uno de los trabajos que tengo que hacer de examen ante mi obispo y ante mi superior, está un poco explicar la historia de la iglesia, del anglicanismo. Le digo, te lo voy a mandar porque coincide 100% en diferentes autores. Curiosamente, y sin ningún tipo de mala sangre, la prensa más conservadora, no importa religiosa o no religiosa, pero peor es aún si religiosamente mantienen el error de decir que porque Enrique VIII era un rey mal portado, se separó de la Iglesia Católica Romana. Esa es la causa final, no es la causa primera, hablando en el lenguaje aristotélico y de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Enrique es el detonante. Hay luego un periodo de más o menos 70 años de ajuste, porque cuando Enrique muere deja un niño de 13 años, que es Enrique no pedía el divorcio, pedía la nulidad matrimonial, y la Santa Sede no le concedió la nulidad. Entonces él se divorció porque necesitaba dejar un sucesor que tenía que ser estipulado por la corona y por las reglas de entonces un varón. Entonces nace un chiquito que a los 13 años su padre muere y queda rey, y una junta de regentes administra la corona británica hasta que el muchacho crece, y no crece mucho y muere sin mayor pena ni gloria. Luego viene la reina María, que era católica, entonces se convierte la lucha religiosa tradicional que todos conocemos. Anglicanos descabezan a católicos, católicos descabezan a anglicanos, y eso en 2000 años ha sido una constante en la historia de la iglesia, porque la iglesia, aunque es una sociedad divina, está hecha por hombres de carne y hueso, expuestos al pecado, expuestos a la maldad, pero que si toman en serio su compromiso, tratamos de cambiar cada día un poquito. Esa es la razón, en términos muy simples y muy cortos, de lo que me pregunta sobre Enrique VIII. ¿Qué es en resumen la doctrina teológica de la convergencia? Bueno, la convergencia es un movimiento teológico que surge en los Estados Unidos hace más o menos unos 30 y 35 años. Curiosamente, siempre se piensa que los teólogos tienen que ser italianos, alemanes u holandeses, porque fue en los lugares donde hubo grandes reformas religiosas. Estados Unidos ha aportado teólogos de primera línea. Para ponerles un ejemplo de un detallito muy bonito que pocos saben, Reinhold Niebuhr fue, además de teólogo, sociólogo. Escribió un libro muy interesante, entre muchísimo que escribió, que se llama El hombre moral en la sociedad inmoral, en los años de la posguerra mundial. Y fue el autor de la oración de los alcohólicos anónimos. Y él le cedió sin costo, porque él como teólogo no puede cobrar por una oración, el uso y derecho de la oración a los alcohólicos anónimos. A Bill y a Bob. Y vea qué curioso, Bill era masón y Bob era cristiano episcopal de los Estados Unidos en comunión con la iglesia anglicana. Entonces, porque fueran eso, ¿eran malos hombres de Dios? No, simplemente pensaban distinto al común de los lugares
donde puede pensarse distinto que ellos. ¿Y quién niega hoy, por ejemplo, sin hacer digresiones históricas, que la obra de los Alcohólicos Anónimos y de sus fundadores no ha hecho tanto bien al mundo? ¿Cuántas familias han tenido paz y tranquilidad gracias al método de Alcohólicos Anónimos? Y ha sido una gran terapia que los idiomas no han sido muralla para que se realice. Ni los credos religiosos. Porque se invoca simplemente a un Dios que gobierna el universo, pero a un Dios revelado, no a un Dios abstracto, que es el Dios de la historia, el Dios de la Biblia, el Dios de la fe. Pero cualquier otro que crea en Dios puede ser alcohólico anónimo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Estados Unidos produjo buenos teólogos. Y ha producido y sigue produciendo buenos teólogos, que recuerdo ahorita, bueno, Niebuhr, Copleston, el famoso jesuita, que escribió la historia de la filosofía y una historia de la iglesia brillante, todavía académicamente usada en grandes universidades del mundo, entre otros. Entonces, la convergencia surge como una reflexión teológica del mundo protestante, del mundo episcopal y del mundo católico, que creía que lo mejor de esos tres componentes podía reunirse en espiritualidad, en la explicación de las Santas Escrituras y en la práctica sacramental. Porque la práctica sacramental no es solo patrimonio de la cristiandad católica. Igual sacramentalidad tiene la ortodoxia, la iglesia ortodoxa, igual sacramentalidad, con las debidas diferencias, tiene el anglicanismo, no importa en cuál de sus expresiones. Entonces, la convergencia permite que en nuestra comunión hay, desde iglesias como se llamaba hace muchos siglos en Inglaterra, la famosa High Church, la alta iglesia anglicana, ya, como dirían en buen colombiano, la iglesia de los dedos parados, la iglesia de la gente copetona, en el lenguaje chaverruno, ya, ok. Y también la iglesia media, los patique en el suelo, como cualquiera de nosotros, de clase media, y también expresiones de la renovación carismática. Okay. Tío Milton, vea. Que la renovación carismática, hago una aclaración, no surge en el mundo católico romano, okay, surge en el protestantismo y es asumida luego una parte en soplos diversos del Espíritu Santo que se expresan en el catolicismo, se expresan en el protestantismo y se expresan en el anglicanismo. Entonces quiere decir que aquello que dice la Escritura, de que el Espíritu sopla donde quiera, como que es cierto. Y no donde nosotros queremos que sople, sino donde Él quiere. Esa es la gran diferencia. Perfecto. Yo me he preparado para esta entrevista, he leído bastante material y he acudido a mis compañeros de diplomado en la pastoral vocacional para tener un abanico de informaciones. Perdona que te interrumpa, ¿qué te dijeron? Demonio tiene, como decía San Juan de la Cruz. Investigue, me dijo Victorino, investigue, es interesante. Y por eso, entre lo que he leído y he investigado, me encuentro un término sacerdote autosostenido. Sí. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué es un sacerdote autosostenido y si se pueden casar? Bueno, buenas preguntas. Comenzamos por la plata. Porque como dice el dicho, por la plata baila el perro. A ver, estamos así. Vamos a comenzar en el tiempo en que muere Jesús. Está Pedro, Pablo, los 11 vivos, el traidor se suicida y lo reemplaza ¿quién? Matías. ¿Ok? Y luego se eligen los 7 primeros diáconos, más o menos por ahí en los mismos tiempos. Entonces, si queremos verlo en el lenguaje de hoy, Pablo era un pequeño empresario que predicaba, pero tenía que comer. Pero su fe era tan honrada que él aceptaba parcialmente, y lo pueden ver en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas en el Nuevo Testamento, que Pablo aceptaba parte de las colectas. No aceptaba, no decía mesa gallega, todo para la bolsa. No,
Pablo era un hombre de Dios autosostenido. Pedro era un pequeño empresario. ¿Ya? Juan y el hermano eran pequeños empresarios. Recuérdese que la vida de Israel de tiempo del Señor Jesús era alrededor del lago de Galilea, o del mar de Galilea, o bien del Mediterráneo. Dependían de la pesca, de los dátiles y de frutos de un clima